Dios bendiga a toda la amada audiencia en esta hermosa hora. Dios bendiga también a los hermanos que estamos congregados en este hermoso lugar con el único propósito y gloria merece al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no dudamos que Él está aquí con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. En esta hermosa hora queremos meditar un momento en la palabra del Señor. Y para ello vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 33, para la honra y la gloria del Señor. El Evangelio según Juan capítulo 16, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. Queremos meditar un momento en la palabra del Señor bajo el tema ¿para qué vienen las aflicciones? ¿Para qué vienen las aflicciones? Ya que mucho se declara enemigo de Satanás y de sus demonios. Y se abre apertura a un camino lleno de obstáculos, donde tendrá que guerrear contra todo obstáculo, contra todo impedimento, contra toda tribulación, aflicción, escasez, contra todo tipo de obstáculo que el enemigo ponga mediante esa persona va avanzando en el camino esa tarde. Desde que la persona acepta a Cristo, comenzará una guerra espiritual terriblemente contra el imperio de las tinieblas, conocido también contra el imperio de la muerte. El aceptar a Cristo no significa que seremos intocables, no llegará la enfermedad, no llegará la escasez, no llegará la aflicción, no llegará la tribulación. Eso es un concepto erróneo. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. En este mundo tendréis aflicciones. Lo profetizó que los creyentes iban a tener aflicciones. Cierta vez también a sus discípulos les profetiza o les habla y les dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús les dice: yo os he rogado al Padre para que no os falte la fe. Jesús en ningún momento le dijo a sus discípulos: yo voy a evitar que Satanás les zarandee como a trigo. Yo voy a evitar que la aflicción o la tribulación o la persecución que se levantó contra la iglesia primitiva, yo voy a evitar que todas esas cosas vengan. Jesús no le dijo en ningún momento a sus discípulos: yo voy a evitar que Satanás les zarandee como a trigo. Jesús lo que le dijo: en este mundo tendréis aflicción, tendréis tribulación, tendréis angustia, tendréis momentos de escasez, momentos de persecución, momentos de tristeza, pero con la persecución, con la tristeza, con la tribulación, con la aflicción, Jesús les dice: pero confía, confía, tened confianza en mí. Yo soy Jesús de Nazaret. Confía porque yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y con Jesús somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús no les dice: voy a evitar que Satanás les zarandee como a trigo. Jesús les dice: yo os he rogado al Padre para que no falte la fe. Cuando Satanás les esté zarandeando como a trigo, yo he orado al Padre para que no les falte la fe, para que tengan confianza en medio de la tribulación, para que tengan fe y la fe no mengua y la fe no les falta en medio del dolor, en medio de la angustia. Sepan confiar en el Dios Todopoderoso, en el que tiene el poder y la autoridad para sacarles de ese momento, para librarles, para que puedan sobrepasar la tribulación, la aflicción, el obstáculo, y no sean vencidos, ni sean arrastrados, ni destruidos por la tribulación, por la aflicción, sino que salgan adelante de la tribulación como más que vencedores. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces, es un mal concepto al creer de que con ser evangélico ya somos intocables.
ya no va a haber aflicción, ya no va a haber enfermedad. Ese es un mal concepto y nosotros como predicadores tenemos que mostrarle a las personas el verdadero concepto de ser evangélico. El verdadero concepto de ser evangélico es que en este camino hay momentos de llorar, hay momentos de reír, hay momentos de fiesta, hay momentos de luto, hay momentos de algazara y hay momentos difíciles también, según la palabra del Señor. Hay momentos donde hay felicidad con la familia, con el pueblo de Dios, pero hay momentos donde hay que estar llorando todos. Hay momentos de salud, pero también hay momentos de enfermedad. Hay momentos de riqueza, pero también hay momentos de escasez. Ese es el camino del evangelio, un camino donde hay momentos buenos y momentos de tribulación, de sufrimiento. Fuera del camino de Dios es diferente a aquel que sufre o pasa momentos de tribulación, de aflicción, de enfermedad, de angustia, pero sufre con una esperanza en el camino del Señor. Sufre, pero de la mano va con él el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha prometido estar en medio del valle de lágrimas, en medio del valle de la angustia, en medio del dolor. El Señor está ahí cargando en los brazos a la persona que está siendo angustiada. En cambio, aquel que sufre fuera de la obra, sufre sin ningún acompañante, sin ninguna ayuda, sin ninguna fortaleza. ¿Por qué? Porque está sin el consuelo y sin la protección del Dios Todopoderoso. Así que con ser evangélicos no quiere decir que seremos intocables. Satanás nos va a zarandear como a trigos. Jesús nunca evitó que Satanás zarandeara a los discípulos. No evitó la persecución contra la iglesia primitiva, sino que oró al Padre para que no les faltase la confianza, la certeza, la seguridad y la fe en medio de aquella aflicción. Con que seamos fieles a Dios, temerosos de Dios y apartados del mal, con que seamos oradores, ayunadores, esto no quiere decir que no vamos a tener pruebas, angustias, enfermedad. Si miramos al siervo Job, Job capítulo 1 versículo 1 dice que era un hombre perfecto. Quien da testimonio de él no es un hombre, sino el mismo Dios. Está dando testimonio a Satanás de lo que Job era. Job era un hombre perfecto, temeroso y apartado del mal. Y no había ninguno en tierra de Uz como Job. Un hombre bueno, un hombre perfecto, un hombre temeroso. Pero esto no quería decir que iba a evitar la aflicción, la prueba, la tribulación, que Job iba a ser intocable o iba a quedar exento de todas estas cosas. Job era un creyente fiel, un creyente verdadero, un creyente santo, pero le vino la prueba, le vino el momento de la aflicción. Pero ¿qué pasa? Le vino el momento de la pobreza. Era el hombre más rico de Medio Oriente en aquel tiempo. Pero ¿qué pasa? Le viene la prueba, la muerte de sus 10 hijos. En un tiempo tan corto, Satanás lo había dejado en la pobreza, y aún su esposa en contra de él, diciéndole: maldice a tu Dios y muérete. Pero miramos la fidelidad de Job en medio de esta tribulación, en medio de esta aflicción. Dice que Job rasuró su cabeza y se vistió de cilicio y se puso en ayuno y oración y dijo estas palabras. Dios probó la fidelidad y el amor de Job hacia Dios. Alabado sea el Señor. Ver si ese amor, esa fidelidad era verdadera, y lo probó delante de Satanás, para que Satanás se diese cuenta que había creyentes verdaderos en aquella época, creyentes que no adoraban a Dios por el dinero, que no adoraban a Dios por los beneficios, sino que lo adoraban por agradecimiento, por amor, por sinceridad. Alabado sea el nombre del Señor. Y Job rasuró su cabeza, se vistió de cilicio y se puso en ayuno y oración, y dobló sus rodillas y
comenzó a orar, a invocar el nombre de Dios y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso le dolió a Satanás, porque en un momento que podemos decir Job estaba en la miseria material, pero no blasfemó el nombre de Dios, sino que levantó un clamor, una alabanza, una adoración al Dios que merece honra, merece gloria. Esa es la verdadera convicción, la verdadera conversión de un creyente evangélico, que en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la escasez, en el dolor, en la enfermedad, en la salud, en momentos de alegría, de tristeza, en momentos de algazara, de fiesta, de luto, pero él alaba el nombre del Señor. Él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. ¿Para qué vino la aflicción a Job? Para que Satanás se diese cuenta que la convicción y la conversión de Job hacia Dios era verdadera. Dios ya lo sabía, pero Satanás, como no tiene el atributo de omnisciente, no lo sabe todo. Entonces la aflicción vino para probar a Job su sinceridad, su amor hacia Dios, y para que Satanás se diese cuenta que Job era varón justo. Amén. ¿Por qué viene la aflicción a los creyentes? Este tema ha desarrollado mucha polémica en muchos tiempos. Y dicen muchos: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los creyentes? ¿Por qué sufren los evangélicos? Si se supone que tienen a Dios, ¿por qué sufren? Entonces queremos en esta hora explicar un poco, porque nuestra mente es finita, pero la mente de Dios es infinita. Quizás no podamos explicar perfectamente este tema, pero por lo menos podemos dar una pista, una luz, para que nos demos cuenta por qué vienen las aflicciones. A Job la aflicción vino para probar su amor, su sinceridad y su fidelidad hacia Dios. Por eso vienen las aflicciones, para probar nuestro amor y nuestra fidelidad hacia Dios, si es verdadera o es falsa. Dijo el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35, dijo Pablo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo. ¿Por qué dijo esto Pablo? Porque Pablo había pasado todo esto que había mencionado. Había pasado hambre, desnudez, había sufrido azotes por la causa de Cristo, había también sufrido amenazas y golpes por la causa de Cristo, y aún la muerte que Nerón le dio al apóstol Pablo por la espada de Nerón. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo testifica su fidelidad y su amor hacia Dios, que nada ni nadie absolutamente lo iba a poder apartar del amor que sentía hacia Dios. Alabado sea el Señor. Y esto se comprobó que era verdadero. Las aflicciones vienen para probar nuestra fidelidad y nuestro amor hacia Dios. ¿Cómo ve usted una persona que cuando todo está bien, hay abundancia, hay dinero, hay todo lo material, la esposa o el esposo, los niños están sanos? ¿Cómo ve un cristiano diciendo bendito el Señor? Se escucha bien porque está en un momento de paz, de armonía, de bendición. Como Job, los graneros estaban llenos. Pero ¿cómo ve a Job cuando no tenía nada? Cuando estaba en la escasez, cuando estaba en la miseria, cuando aún la esposa le había dicho: maldice a tu Dios y muérete. Porque la esposa adoraba al Dios de Job por interés, porque Job lo tenía todo.
todo. Pero cuando vino la miseria a Jod, la mujer fue la primera que le dio la espalda. Pero el hombre tenía convicción, tenía conversión hacia Dios. Pero ¿qué será de nosotros cuando viene la aflicción, cuando viene la angustia, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, cuando viene la tribulación? Si podemos decir: bendito sea el nombre del Señor en medio de la escasez, en medio de la aflicción, en medio de todos los obstáculos que el enemigo ponga. Si podemos decir: bendito sea el nombre del Señor, si podemos decir como Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Verdaderamente hay una convicción y una conversión y una fidelidad y un amor que sentimos verdadero hacia Dios. Es fácil decir: yo amo al Señor cuando todo marcha bien. Eso es fácil, hermanos. Pero cuando está el momento de la dificultad, decir amamos al Señor, o seguir adorando al Señor, seguir teniendo esa comunión y no murmurar, porque esto es lo peligroso, que en el momento del dolor, de la aflicción, murmuremos. Israel solo había aprendido a estar en una comunión con Dios cuando lo tenían todo. Israel eso había aprendido. Cuando lo tenían todo, Israel sí tenía comunión verdadera y era fiel a Dios. Pero cuando estaba en la miseria, cuando tenía sed, cuando tenía hambre, comenzaban a murmurar. Y eso desagradaba a Dios a tal grado que se encendía la mortandad en el desierto. Comenzaban a murmurar por el sol que les quemaba. Comenzaban a murmurar por la comida, que querían carne. Comenzaban a murmurar por el vestuario, por el calzado. Por todo murmuraban. Pero cuando lo tenían todo, se sentían bien, eran fieles a Dios. Pero cuando no tenían nada, comenzaban a murmurar. Eso es lo grave muchas veces en la vida cristiana, que cuando tenemos todo, lo sentimos bien y bendecidos y decimos: bendito sea el Señor. Pero cuando estamos en la miseria, cuando no tenemos nada, comenzamos a murmurar, porque solamente hemos aprendido a adorar a Dios cuando todo marcha bien. Por eso viene la aflicción, para que aprendamos a alabar a Dios en medio de la dificultad y en medio también de la bendición. El Salmo 34 dice algo importante: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Eso tiene que ser la adoración genuina del pueblo evangélico en momentos de dolor, en momentos difíciles, en momentos de pandemia o en momentos que no hay pandemia. El pueblo de Dios tiene que bendecir el nombre del Señor. En momentos de pandemia hoy se ha soltado unas oraciones tan poderosas, pero cuando no hay pandemia, la mayoría hay que andarle rogando para que ore. Amén. Entonces, la aflicción, ¿por qué viene? Para que aprendamos a bendecir a Dios en todo tiempo. Aprendamos, como dijo Pablo: yo he aprendido, dijo Pablo, a tener escasez, a tener riqueza también, en desnudez, en buen vestido, amén, en abundancia y en escasez. Yo he aprendido a adorar a Dios, dijo él. Amén. Entonces la aflicción viene para que aprendamos a bendecir a Dios en todo tiempo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Esta tribulación momentánea o fuego de prueba no sirve para destrucción de los creyentes. Gloria sea el nombre del Señor. Sino que todas las cosas a los siervos de Dios les ayudan para bien. Gloria sea el nombre del Señor. La aflicción viene para aprender a aceptar la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que dar gracias a Dios en todo.
Si hay abundancia, gracias a Dios. Si hay escasez, gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué vienen las aflicciones? Para llevarnos a buscar con más anhelo a Dios en la oración. Cuando todo marcha bien, la persona se levanta, no se acordó de orar. Muchos cristianos y aún nosotros, los predicadores, cuando todo marcha bien, entramos en un conformismo que nos levantamos y no oramos. No le dimos gracias a Dios por el día que amaneció. Nos acostamos, no le dimos gracias a Dios por el día que ya pasó. Amén. Pero cuando viene la aflicción, cuando viene el momento difícil, esto nos lleva a buscar más a Dios en oración. ¿Por qué? Porque aquella persona que oraba 15 minutos, ahora ya no ora 15 minutos, ya ora 40, porque se le arreció la prueba, se le arreció la tribulación, la aflicción, y sabe que de ese momento solamente Dios lo puede sacar, y sabe que de ese momento solamente orando a Dios y platicando con Dios, Dios lo puede sacar en victoria. Entonces dijo David, cuando se sentía en apuros, rodeado por enemigos, y que había el maligno buscado su vida para matarle, dice David en el Salmo 34:4, busqué a Jehová. Esto de busqué a Jehová es en oración. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los temores habían embargado la vida de David, pero él dice: en medio de mis temores busqué a Jehová, busqué a Jehová en oración, en súplica y en ruego. La aflicción viene para que multipliquemos la oración. Esto que ha venido, antes de esto muchos de nosotros nos habíamos olvidado de la oración. Voy a decir muchos de nosotros para que no vaya a sentir un poco fuerte la cosa. Muchos de nosotros tranquilos, el conformismo había abarcado nuestras vidas. Nos levantábamos y tranquilos para el trabajo, pero ni unos 5 minutos de oración con Dios. Ahora no nos vamos para el trabajo si no hemos orado. Amén. Entonces la aflicción viene para llevarnos a buscar con más anhelo a Dios en oración. Amén. A Dios en oración. Entonces hay que dar gracias a Dios cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad. Yo he notado en algunos hermanos, cuando han enfermado, sí buscan a Dios en oración. Entonces la enfermedad no resultó para pérdida, sino para acercarlos más a Dios en oración, para que busquen más al Señor en oración. Porque hemos tratado casos de hermanos que han sido infectados o ha llegado a sus vidas lo que se conoce como el cáncer, una enfermedad terrible. Pero esta enfermedad no ha servido para pérdida de sus almas ni de su cuerpo, porque sus cuerpos yacen en la tumba esperando el toque de la trompeta. Y miramos que esa enfermedad los llevó a orar más, a buscar en oración. Pasaban la mayoría de su tiempo orando, buscando de Dios a toda hora. Entonces las aflicciones no resultan para mal, sino que las aflicciones vienen para llevarnos a buscar con intensidad en oración más y más a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces David dice en el Salmo 34, gloria a Dios, claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores, porque él había clamado, había incrementado el clamor, la oración, por cuanto Saúl y su hijo Absalón buscaban su vida para matarle, pero él había incrementado la oración, el clamor hacia Dios, y Dios le respondió su oración. Por eso David dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. Y dice David: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Alabado sea Dios. Gloria al Señor.
Las aflicciones vienen para que aprendamos a confiar en Dios. Juan 16:33 y el Salmo 125. Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene alrededor de ella montes, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. La aflicción viene para adquirir paciencia. Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Cuando David clamó, oró al Señor, pidió misericordia, entonces esperó con paciencia. Es en el momento de la aflicción que uno adquiere paciencia, porque uno dice: yo sé que este mal que ha venido no va a durar para siempre. Yo sé que el Señor me va a dar la victoria. Yo sé que el Señor me sacará. Yo sé que va a venir la paz, la armonía. Y en ese momento usted aprende a esperar. ¿Por qué? Porque antes de la aflicción usted era impaciente. Usted quería todo a lo rápido. Cuando oraba: Señor, yo quiero que me responda rápidamente. Pero cuando viene la aflicción y usted comienza a clamar, entonces comience a adquirir paciencia y espera en el Señor, y sabe que eso no va a durar todo tiempo, sino que va a pasar. Va a venir la paz, la calma, la bonanza, la armonía. Entonces David dice: pacientemente esperé a Jehová. En el momento que clamó, en el momento que vino la aflicción, y él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En el momento de la aflicción adquirimos paciencia. Paciencia. Los que esperan en Jehová recobrarán fuerza, como las águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué vienen las aflicciones? Para que el poder de Dios se manifieste y las obras de Dios, gloria a Dios, se revelen en el nombre de Dios. Gloria sea al Señor. Y para que el nombre del Señor sea glorificado. Juan capítulo 9 versículo 1 dice que Jesús cierta vez se encontró con un ciego de nacimiento. Y los discípulos, cuando ven a aquel ciego, dicen: ¿quién pecó? ¿Pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque ellos tenían la teoría de los fariseos, o la enseñanza de los fariseos, que los fariseos, si alguien nacía ciego o cojo o mudo o sordo, era porque habían pecado sus padres o había pecado él. Pero Jesús les dice a sus discípulos: no pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué había venido la aflicción a este ciego? ¿O para qué había nacido ciego? Si no hubiese nacido ciego, no hubiese manifestado Jesús su poder sanándolo. Si no hubiese nacido ciego, no hubiese sido glorificado el nombre del Señor con aquel gran testimonio que Jesús había sanado a aquel ciego. Amén. Si no hubiese sido ciego, no se hubiese dado este gran milagro. Entonces vino la aflicción, vino aquella enfermedad, o nació ciego, para que el nombre de Dios fuera glorificado. Entonces Jesús sanó a aquel ciego. Gloria sea el nombre del Señor. Y los vecinos decían: ¿no era este el que mendigaba? Amén. Unos decían: sí es él. Otros decían: a él se parece. Pero él decía: yo soy. ¿Quién te sanó? ¿Quién te dio la vista? Jesús. Dice que se llama Jesús de Nazaret. Entonces, ¿para qué vienen las aflicciones? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Es necesario que venga la aflicción para que se manifieste el poder de Dios, porque Dios saca a la iglesia con victoria de aquella aflicción. Saca a los creyentes con victoria de aquella aflicción, y los creyentes se ponen de pie testificando el maravilloso poder de Dios y diciendo: el Señor me sanó de esto, y diciendo: Dios hizo este milagro. Es necesario que venga todo esto para que el nombre de Dios sea glorificado. Alabado sea Dios.
También en Juan capítulo 11, versículo 3 al 4, cuando María y Marta mandan mensajeros a Jesús a decirle: tu amigo ha enfermado y la enfermedad es de muerte. Entonces le dice Jesús: esa enfermedad no es para muerte, gloria a Dios, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado en él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús iba a resucitar a Lázaro y el nombre de Jesús iba a ser glorificado. Un gran testimonio se iba a dar, que hasta hoy tenemos ese gran testimonio, que Jesús resucitó a Lázaro. Alabado sea el Señor. Entonces aquella enfermedad no vino a Lázaro para destrucción o para pérdida, sino para que el Hijo del Hombre fuera glorificado a través de aquel milagro de la resurrección de Lázaro. Gloria a Dios. ¿Para qué vienen las aflicciones? Para llevarnos a confesar nuestro pecado y para que nos volvamos a Dios. Cuando viene la aflicción también es donde más firmes queremos estar con Dios. Cuando viene la enfermedad es donde más firmes queremos estar con Dios, porque no sabemos si vamos a morir o vamos a vivir. Entonces, si hay algo ahí que han dado culto a lo que también se le llama pecado de muerte, el pecado no confesado, el que se ha practicado quizás, y aquella persona está aferrada a aquella condición pecaminosa, está aferrada y no hay un convertimiento genuino de parte de ella, una confesión a Dios, un arrepentimiento genuino. Entonces esa persona puede estar en la aflicción y cuando siente que hay algo, una espina podemos decir, entonces dice, por lo menos llama a un hermano, el pastor o que un diácono o un miembro conocido, quiero hacer las paces con Dios, dicen algunos. Entonces cuando viene la aflicción nos sirve a veces para confesar el pecado, para que nos volvamos a Dios. El hijo pródigo, ejemplo del hijo pródigo, él cuando se dio cuenta que estaba en la miseria y que estaba derrotado, dijo: volveré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Entonces toda aquella aflicción que vino al hijo pródigo, ¿a qué lo llevó? A volver a su padre, confesar su pecado, un arrepentimiento genuino, amén. Y ahí estaba el perdón de su padre, el amor ágape del Dios Todopoderoso. Entonces para eso viene la aflicción, para llevarnos a volvernos a Dios y a confesar nuestros pecados, para probar nuestra fe. Dios probó a Abraham, le dice que le entregue a Isaac en sacrificio. Es una prueba terrible. En Hebreos 11 dice que por fe Abraham, ahí está, menciona la palabra fe. Entonces Dios probó a Abraham, no es que lo tentó, no. Fue una prueba a ver si Abraham verdaderamente era fiel a Dios, si su amor era verdadero, si su fe no era fingida o ficticia, falsa. Entonces Dios probó a Abraham su fe y salió que la fe de Abraham era verdadera. Alabado Dios. Porque Abraham literalmente, sí, hermanos, estaba dispuesto a entregar a su hijo en sacrificio. Porque el ángel le gritó, le dijo: no lo hagas, no, porque ya estaba con el cuchillo para degollarlo. Pero como en la ley está escrita que Dios no recibe sacrificios humanos, entonces Abraham conocía la palabra del Señor, pero él estaba dispuesto a obedecer el mandato del Dios Todopoderoso. Entonces la aflicción viene para probarnos la fe, como Dios probó a Abraham. Fue una prueba tremenda. La aflicción abarcó a Abraham cuando Dios le dijo: entrégame tu hijo en sacrificio. Podemos ver a aquel niño que se levantaba en las mañanas, le daba su besito en la mejilla, le decía: padre, te quiero, te amo, y saber lo que lo iba a entregar en sacrificio. Es algo terrible. La aflicción abarcó a Abraham, pero Dios probó su fe.
para impedir que nos alejemos de Dios. Cuando viene la aflicción, no queremos alejarnos de Dios, mejor nos lleva a acercarnos más a Dios, porque no sabe la persona cómo le va a ir en medio de esa aflicción, en medio de esa enfermedad, en medio de esa tribulación, angustia, como usted quiera llamarla. Para que nos humillemos. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo. Cuando viene la aflicción es donde verdaderamente somos humildes y aprendemos a humillarnos y aprendemos a decir: yo soy polvo. Y ese polvo el Señor lo convirtió en barro. Y hizo que un instrumento, un muñeco, y sopló vida. Y hizo una alma viviente. Entonces, en medio de la aflicción aprendemos a decir y aceptar que somos polvo nada más, y que el grande y el poderoso es Dios. Y aprendemos a humillarnos, aprendemos a depender de Dios y aprendemos a engrandecer el nombre del Señor. Aprendemos a aceptar que todo lo que somos, todo lo que tenemos, no es por nuestra fuerza, sino porque Dios es poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Y es ahí donde aprendemos a darle el primer lugar a Dios y no a nosotros y no a otras personas. Aprendemos a poner el nombre del Señor en primer lugar. En todo momento decimos: el nombre del Señor bendito, porque es en el momento que viene la aflicción donde nos humillamos y aprendemos a reconocer que Dios es el grande y es el poderoso, y que nosotros solamente somos polvo nada más, dice una alabanza. Polvo nada más. La aflicción viene para santificarnos y para prepararnos para el rapto. Las aflicciones vendrán mientras la iglesia esté en esta tierra. Vendrán para preparar la iglesia, quitar todo lo que nos sirve, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Y el rapto pues es el evento más próximo que tenemos, que de un momento a otro puede ocurrir. No es el día y la hora, no lo tenemos, pero sí es necesario estar preparado. Todo lo que está aconteciendo todavía no es el fin del mundo, todavía no es el ministerio del anticristo, todavía no está todavía en apogeo lo que se llama los 7 sellos, las 7 copas de la ira de Dios, ni las 7 trompetas, ni lo que se llama también los 7 truenos que fueron emitidos, y a Juan se le dijo que los sellara, que no dijese lo que en esos 7 truenos se habían dado, que muchos lo han titulado como 7 juicios también. Pero todavía no es la ira de Dios sobre el planeta Tierra. Algunos dicen que ya es el ministerio del anticristo, pero es necesario que para que el anticristo se manifieste sea raptada la iglesia. Dice la palabra de Dios que hay algo que al principio lo detiene, pero cuando esto sea quitado, es la iglesia y el Espíritu Santo, entonces se manifestará aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu que sale de su boca, con la palabra. Entonces, hermanos amados, todo lo que está pasando son principios de dolores, son momentos de aflicción, que mientras esté la iglesia aquí van a pasar esos momentos de aflicción. Ya sucedieron tiempos antes, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y diferentes pandemias que han sucedido en el tiempo antiguo. Han sucedido pandemias donde han muerto numerosas personas y la iglesia ha sufrido esos momentos, pandemias que necesitáramos tiempo para explicar todos esos acontecimientos. Pero todas las aflicciones que han pasado la iglesia, Jesús las habló en ese versículo, Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicciones. Pero todas las aflicciones no van a venir para pérdida, sino que todas las cosas a los siervos de Dios les ayudan para bien. Yo puedo decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Sí, han venido momentos difíciles, momentos de enfermedad, pero Dios está con nosotros. Y vamos a salir adelante porque Dios va adelante de nosotros. Otra cosa no es que Jesús va a vencer. Jesús ya venció, dice la palabra de Dios. Jesús ya venció. El anciano le dijo a Juan: no llores más, Juan. El león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido, le dijo. El que viene venciendo y para vencer
es el jinete del Apocalipsis 6:1, que ese es el anticristo. Pero Jesús ya venció. Entonces la iglesia tenemos victoria, dice un canto, porque Jesús ha vencido. Si alguno sufre o padece, con esto cerramos, si alguno sufre o padece tribulación, aflicción, enfermedad, y está en la obra de Dios, dice el apóstol Pedro, ninguno sufra como malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Ahí está hablando del sufrimiento de las personas que sufren sin Dios y sin esperanza, por malhechor, por malos. Si alguno sufre, no sufra como malhechor o por entremeterse en lo ajeno, dice Pedro, sino que el que sufre, sufra como buen cristiano, amén, y no se avergüence por ello, sino que glorifique a Dios por ello, dice el apóstol Pedro, porque el que sufre como cristiano tiene premio, tiene recompensa. Cristo dijo, amén, en el mensaje que le da al apóstol Juan, en Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. El que sufre con paciencia y sufre en el evangelio tendrá recompensa. Cuando se le dé la recompensa después del rapto de la iglesia, segunda de Corintios 5:10, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para juicio, sino para recompensar a todos aquellos que vencieron. Alabado sea el Señor, para dar las recompensas. Así que si sufrimos, suframos con paciencia. Bienaventurado el que sufre en el Señor, gloria a Dios. Bienaventurado el que padece en el Señor, porque tendrá su recompensa allá en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos compadeceremos un día delante del tribunal de Cristo. Así que el tema, ¿para qué vienen las aflicciones? Que el Señor les bendiga.